Hombre, parece lo mismo que la semana anterior, pero bueno, fundamentalmente un poco de eficacia arriba. Porque tuvimos opciones, sobre todo antes de que se adelantasen ellos, y después sí es verdad que defensivamente volvimos a cometer errores que en esta categoría, igual que en todas, pues errores que al final se acaban pagando, y más ellos que en la parte de arriba tenían o tienen a Chus, a Irra, gente ya contrastada y que lo hace bien y que no nos perdonaron. Sí, porque la segunda parte, como nos va a pasar siempre que se nos adelanten, pues la segunda parte fue complicada de jugar, muchos parones, el juego, cosas que son normales, y si nos hubiésemos puesto metido ese gol un poco antes, pues sí hubiese sido un poco más, por lo menos seguramente hubiésemos tenido alguna oportunidad más de empatar o de llevarnos algo. Pues un partido duro, por dos cosas. Primero por el campo, porque es un campo de hierba natural, que lo usan varios equipos. Además esta semana pues el tiempo llovió, con lo cual estará un poco blando. Entendemos que no, a pesar de ser grande, va a ser complicado jugar. Y luego, pues el Llanera es un equipo muy duro, que a pesar de llevar solo un punto, pero todos los partidos los estuvo compitiendo. En varios de ellos, pues cuando cayó derrotado fue al final, en los últimos minutos. Entonces, pues eso, fuera de casa sabemos que nos va a costar adaptarnos al campo y demás, y que va a ser un partido muy complicado. A ver, sabemos de cómo estaba de la semana pasada, pues el partido que jugaron allí el Avilés Stadium y el Sporting. Entonces, más o menos sabemos cómo estaba, que las dimensiones son buenas, estaba irregular, pero se podía jugar y se podían hacer cosas. Ahora la incógnita es un poco, después de estas lluvias de esta semana, de si el sábado pues lo usa alguien, que no lo sé, eso no lo sabemos, pues cómo pueda estar. Lo veremos un poco sobre el terreno.